Salimos estrictamente de lo que es nuestra comarca para hacer una mirada más amplia de todo Vizcaya, así que tenemos en plató a Iker Casanova, portavoz de Euskal Herria Bildu en Vizcaya, en Juntas Generales. Eso, Arratsaldeon. Gracias por estar aquí. Un placer. Y así nos cuentas un poquito qué se mueve ahí por las Juntas Generales de Vizcaya. Pues encantado. Aunque vamos a empezar por vosotros. Sí. Hablamos un poco de Euskal Herria Bildu, habéis empezado ya el engranaje de toda la maquinaria de cara a la organización del tercer congreso. Sí. ¿Cuál es el futuro que avistáis desde la formación? Pues hombre, la verdad es que después de un ciclo electoral bastante intenso, ahora toca un poco que llega un periodo más sosegado, pues precisamente hacer balance y mirar hacia el futuro con un poco más de tranquilidad, ¿no? Y en nuestro caso, además, pues avalados por unos grandes resultados que hemos obtenido en ese ciclo electoral, que nos han servido para avanzar de forma sustancial en el conjunto de las instituciones de este país, ¿no? Y desde esa serenidad queremos aprovechar ese buen momento de conexión con la ciudadanía para precisamente ser exigentes, ¿no? Quizás en un momento en el que alguien ha tenido un revés, pues puede sacar el orgullo, la autoestima y tirar para adelante, ¿no? Pero cuando alguien ha tenido este éxito, ha tenido esta proyección social tan importante, pues yo creo que si cabe tenemos que apretar un poquitín más las tuercas de la autoexigencia y buscar espacios de mejora, ¿no? ¿Para qué? Pues para construir un proyecto que desde la izquierda y desde la soberanía sea capaz de articular una mayoría en este país y sea capaz de dar respuesta a los grandes retos que tenemos en un mundo que está en una transformación casi vertiginosa, ¿no? Y desde ese punto de vista, bueno, pues aprovecharemos que no hay elecciones a la vista, toco madera y que además, pues como decía, estamos en un momento dulce, hay paz interna y bueno, hablaremos de lo que hay que hablar, que no son tanto nombres como contenidos y cómo responder a las necesidades de la ciudadanía de una forma más eficiente, ¿no? Que es, al fin y al cabo, lo que tiene que dar razón de ser a un proyecto político. Pero es curioso, Iker, que no solamente sois vosotros, porque yo creo que también el resto de partidos, PNV, Partido Socialista, anda también en esos procesos congresuales. No sé si es coincidencia o es que son buenas fechas o no sé. Sí, son buenas fechas porque, como decía, hemos tenido, fíjate, desde las elecciones forales y municipales, que fueron en mayo de hace un año hasta ahora, pues prácticamente ha ido 4 convocatorias electorales en 18 meses o 16 meses, ¿no? Para un partido político que, al fin y al cabo, aunque estemos muy denostados y a veces con razón, pues somos personas, somos seres humanos y tenemos una capacidad de trabajo que en periodos electorales pues es muy intensa y está muy concentrada en eso, con muchos meses de antelación, ¿no? Por tanto, es normal que una vez que ha concluido este largo ciclo electoral, se han hecho forales, municipales, estatales, autonómicas y europeas, ¿no? Pues bueno, ahora que ha terminado todo el mundo, de la forma que nosotros nos paramos a hacer balance en este momento de tranquilidad, pues el resto lo están haciendo. Lo que es verdad es que también las situaciones en las que está cada uno, pues un poquitín es, digamos, la calma después de la tempestad y cada uno tiene que hacer balance de lo que le ha sucedido y a partir de ahí, pues bueno, ajustarle los objetivos de sus congresos a la realidad en la que se encuentra, ¿no? Como decía, en nuestro caso es satisfactoria, en otros, pues bueno, pues no tanto, pero bueno, que le sirva este congreso para ordenarse y mirar adelante, ¿no? No voy aquí a meter el dedo en el ojo a nadie. No, pero está claro que los resultados no han sido iguales para todos, entonces claro. No, yo creo que en este país ha habido en los últimos tiempos y a lo largo de todo este ciclo electoral un cambio que esperemos o deseamos y además creemos que es así, que sea estructural, un cambio en el sentido de alterar la correlación de fuerzas tradicional que hemos venido teniendo en las últimas décadas, diría yo, y que va dando cada vez a Euskal Herria Bildu un mayor peso y que, bueno, ha determinado que a día de hoy pensar que Euskal Herria Bildu puede hacer al gobierno vasco, que puede incluso hacer al gobierno de la Diputación de Vizcaya, con alianzas o articulando los acuerdos necesarios para ello, pues que ya no sea algo extemporáneo, ¿no? Es una nueva realidad que precisamente de una forma que a nosotros creo que nos da bastante serenidad y optimismo, a otros les está poniendo un poquitín nerviosos y por eso decía que el proceso se afronta de otra manera, ¿no? Pero es verdad que yo creo que la política vasca ha quedado configurada como una especie de bipartidismo entre Euskal Herria Bildu y el Partido Nacionalista Vasco y otros como el Partido Socialista, que en su momento también aspiró a ser una de esas fuerzas que encabezara o que pudiera ser primera fuerza del país, pues ha quedado bastante más disminuida, ¿no? Y Esquerra Aldea, la baja izquierda, es un reflejo de ellos, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene que buscar su espacio político y nosotros respetamos evidentemente que estos procesos pues se hagan y que sean para bien, ¿no? Porque además, precisamente uno de los elementos más novedosos que está poniendo Euskal Herria Bildu encima de la mesa es la necesidad de afrontar la situación política a través de grandes acuerdos, ¿no? Y desde luego hablábamos antes a micrófono cerrado del espectáculo poco edificante que es la política a nivel del Estado y creemos que en Euskal Herria tenemos la posibilidad de hacer las cosas de otra manera y eso implica pues un menor nivel de tensión, un menor nivel de agresividad y un planteamiento más constructivo incluso a la hora de poder criticar a un gobierno, porque evidentemente tenemos nuestras diferencias y tenemos que
que disentir, ¿no? Pero lo podemos hacer de una forma civilizada y siempre tendiendo la mano a buscar espacios de acuerdo, ¿no? Pues bueno, cuando terminen estos congresos esperemos que se puedan articular esos espacios de acuerdo porque creemos que el país lo necesita. Al margen de esos congresos propios de partido, ya te hemos dicho, aparte de para hablar de Euskal Herria Bildu, sobre todo te hemos traído para que nos cuscuses sobre las Juntas Generales de Vizcaya. Se ha iniciado el curso con ese pleno de política general. ¿Qué hablasteis ahí para solucionar o para mejorar la calidad de vida de los vizcaínos? Pues desde Euskal Herria Bildu insistimos mucho en que el análisis de lo que tenemos que hacer aquí en Vizcaya tiene que partir del análisis de lo que está pasando a nivel global, ¿no? Y no es por ser pretenciosos, pero es verdad que estamos en un mundo que está transformándose de una forma acelerada, que se están cambiando los centros de gravedad políticos y económicos, que están irrumpiendo nuevas tecnologías. Todo eso nos va a afectar como sociedad y nos va a afectar a nuestra economía, y sobre esa economía sustentamos los servicios públicos, la fiscalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, tenemos que estar muy atentos a la transición en el ámbito de la ecología y de la energía, tenemos que estar atentos a la transición hacia un reparto de la riqueza más justo, porque lo contrario está resquebrajando las sociedades y está provocando enormes tensiones. Tenemos que dotar a lo público de recursos suficientes para atender a unas demandas por parte de la ciudadanía que son crecientes, entre otras cosas porque cuestiones como la mayor longevidad de la población aumentan las necesidades de inversión en el ámbito de los cuidados, pero además la ciudadanía es cada vez más exigente y exige unos servicios públicos de mayor calidad. Por tanto, nuestra gran reflexión ha sido: vamos a ver lo que está pasando en el mundo y vamos a darnos cuenta de que esos cambios hay que pilotarlos, es decir, no podemos estar desde lo público esperando a que las cosas sucedan, tenemos que interpretar cuáles son los vectores de transformación y proponer políticas que se adecúen a ello. ¿Qué quiere decir eso? Que en fiscalidad, en cuidados, en política energética tenemos que marcar objetivos, tenemos que marcar hojas de ruta y tenemos que articular grandes acuerdos sociales para poder responder a ello, ¿no? Y si no, pues evidentemente vamos a ser como un barquito muy chiquitín, que ya de por sí lo somos, al que las olas van a mover a su antojo, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos ha faltado aquí en este territorio, nos ha faltado liderazgo y nos encontramos con un gobierno foral que bueno, pues, se dedica a gestionar la inercia de proyectos de gobiernos anteriores, que hace bandera precisamente del continuismo, cuando entendemos que prácticamente ninguna institución, ningún gobierno en nuestro entorno, aunque sea solo de cara a la galería, pretende bueno, pues ser un gobierno de cambio y transformación. Aquí sin rubor se reivindica un poco la continuidad de políticas anteriores, y esas políticas que a nuestro entender eran malas en otros tiempos, ahora realmente no solo son malas, sino que son obsoletas, ¿no? Y ahí tenemos proyectos como el Guggenheim o el subfluvial o la inacción en el ámbito de la fiscalidad, que demuestran que, bueno, que algunos están en otro tiempo, ¿no? Pues eso es un poco de lo que hemos hablado y hemos pedido despertar, activar un gobierno que sea capaz de liderar transformaciones y que sea capaz de mirar al futuro con capacidad de liderazgo, ¿no? Y eso carecemos a día de hoy. Has dicho cosas importantes, has estado hablando del tema pues, del bienestar social, por decir así, ¿no? De acción social, has hablado del tema de empleo, has hablado del tema industrial, o sea, has dicho como que has sido un poquito ahora continuista, es decir, hemos podido cambiar igual de diputado o diputada de cara, pero sigue todo igual, o sea, ¿tan mal andan las cosas? ¿O? Bueno, tan mal, a nosotros no nos gusta dramatizar, ¿no? Y además, como vizcaínos que somos, y con toda sinceridad decimos que Vizcaya es un buen sitio para vivir todavía, ¿no? Y a veces recurrimos un poco a la metáfora de si la botella está medio llena o medio vacía. Bueno, podemos enfocarlo desde el punto de vista que queramos, pero el problema es que la botella tiene agujeros, ¿eh? Y lo que hemos tratado de detectar son esos agujeros. Todavía Vizcaya es un buen sitio para vivir, todavía Vizcaya hay una gran calidad de vida, tenemos problemas como, por ejemplo, pues nuestro urbanismo, sin ir más lejos, o que todavía tenemos una tasa de paro mayor que el entorno, o tenemos problemas que, como la anomalía de que Bilbao, tanto que se habla del efecto Bilbao, pues la capital tenga más tasa de desempleo que el resto del territorio, en lugar de ser un espacio atractor, ¿no? Como suele suceder en otros entornos donde las capitales tiran del resto del territorio, ¿no? Por tanto, estamos en una situación, digamos, de encrucijada, en la cual tenemos importantes fortalezas y capacidades, tenemos un legado industrial sobre el que hemos construido una economía sólida, y sobre esa economía sólida hemos generado unos servicios importantes, pero, como decía anteriormente, el mundo cambia. Hoy aquí se depende, por ejemplo, mucho del sector de la automoción, que mañana puede estar barrido porque se van a fabricar los coches en otro sitio, ¿no? Tenemos tecnologías disruptivas que permanentemente están poniendo en solfa pues lo que conocemos hasta ahora, como pues la inteligencia artificial, la computación cuántica, es
decir, es un mundo cambiante y lo que no podemos hacer es dormirnos en los laureles, sobre todo si esos laureles ya se están secando un poco porque son laureles más bien de otra época, ¿no? Entonces, el que tuvo, retuvo, pero a corto o medio plazo necesitamos un revulsivo, necesitamos un gobierno que sea capaz de enfocar los procesos de transformación con capacidad de liderazgo y acuerdo y de identificar cuáles son esos procesos y de hacerlos en beneficio de la mayoría, porque si no, esta inercia que hasta ahora nos ha mantenido en una situación relativamente positiva, pues se puede agotar y si dejas de dar pedales tarde o temprano te terminas por caer, ¿no? De hecho, la tasa de paro creo que anda en Vizcaya sobre el 8, 7,5, ¿no? Al revés, el 8 y en Euskadi sobre un 7,5. O sea, sí, pero alto. bueno, eso es, y en Bilbao todavía es un poquitín más alta, y además estos datos que nos pueden parecer buenos en el contexto del Estado español, pues en el contexto europeo son los datos especialmente malos, ¿no? Y es preocupante que bueno, haya una anomalía crónica y estructural en lo que hace referencia a nuestra tasa de paro en el conjunto Estado y también en Euskadi, porque el Estado español quizás sea una economía débil en el contexto europeo, pero la economía vasca es una economía fuerte, y teniendo una renta per cápita y un PIB per cápita superior a la media europea, sin embargo la tasa de paro no termina de llegar a un punto equiparable al europeo, que está en mínimos históricos, ¿no? Por tanto, ese es uno de los grandes retos. Para nosotros tiene que responderse fundamentalmente desde la renovación de la capacidad industrial del territorio y la expansión de esa industria a las zonas que siempre nos reivindicamos, que en su momento lo tuvimos, que fuimos líderes en ese ámbito y que ya lo hemos perdido como la margen izquierda, ¿no? Pero eso no cae del cielo, hay que articular espacios para el asentamiento de industria, hay que articular estrategias de atracción de inversión, hay que articular que exista una formación adecuada a los perfiles que exige la nueva industria, que es más tecnológica, en fin, hay que hacer los deberes, no va a venir por sí mismo todo este proceso, ¿no? Y eso es lo que reprochamos de alguna forma al gobierno actual. Para salir de esa inercia, para hacer los deberes, el eje vertebrador de todo, el hilo conductor de cualquier política son los presupuestos. Sí, efectivamente. No entiendo en qué consiste esa política, esa propuesta de Euskal Herria Bildu de que los presupuestos de todos los 3 territorios históricos estén vinculados o se diseñen a la vez, se confeccionen a la vez. Pues si has seguido un poco el hilo de mi intervención, que supongo que sí, porque estás aquí al lado mío, verás que prácticamente en todas las preguntas he hablado de una situación global que nos influye, de la necesidad de liderazgo, de que estamos ante retos muy importantes. Pues esos retos son los mismos en los 3 territorios de la Comunidad Autónoma Vasca y en el conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca. Son los mismos en el sentido de que hay que liderar una transición ecosocial, hay que hacer frente al problema de la vivienda, hay que mejorar los servicios de cuidados, hay que renovar nuestra fiscalidad, y eso hay que hacerlo en Guipúzcoa, en Araba, en Vizcaya y en la institución que abarca los 3 territorios de la Comunidad Autónoma Vasca, ¿no? Y por eso lo que hemos hecho es una propuesta en la cual Euskal Herria Bildu ofrecía algo importante, pero también lo que pedía es que se reforzaran esos ámbitos de transformación, ¿no? ¿Qué es lo que ofrecía Euskal Herria Bildu? Pues bueno, en Araba y en Guipúzcoa no hay mayoría a día de hoy por parte de los gobiernos, que están en minoría, para sacar adelante los presupuestos, y en ese sentido garantizamos que hubiera presupuestos en las 4 instituciones, y en el resto, pues aunque en Vizcaya y la Comunidad Autónoma Vasca sí hay mayoría absoluta por parte del gobierno, siempre da un refuerzo muy importante a esa proyección de un gobierno capaz de llegar a acuerdos y de liderar el país, que tenga unos presupuestos con un amplio respaldo, incluyendo a la principal fuerza de la oposición. Eso es lo que poníamos encima de la mesa, pero a cambio lo que pedíamos era un diálogo compartido, una identificación de los vectores de transformación y un refuerzo importante de esas políticas que consideramos que eran las políticas estratégicas en estos momentos, ¿no? Lo que pasa es que se nos ha respondido con cierto primero escepticismo y finalmente parece que desdén, ¿no? Por parte de particularmente del gobierno de Pradales, que parece que retóricamente y dialécticamente está intentando renovar un poco el discurso de gobiernos anteriores, pero a la hora de la verdad, a la primera de cambio, pues yo creo que se han visto un poco desconcertados. No han tenido cintura para responder a una propuesta que sí es cierto que es novedosa, pero que también creemos que refleja precisamente la capacidad de innovación y de renovar el discurso y la práctica política que necesitamos en los tiempos que son precisamente tiempos de transformación, ¿no? Parece ser que no están dispuestos a afrontar en ese escenario A4 el debate presupuestario, y con los mismos objetivos y las mismas prioridades, pues habrá que dar ese debate en cada una de las instituciones. Pero no ha habido tampoco un no tajante, ni un no ni un sí, ¿no? Hasta ahora parece que están alargando, pero da la impresión de que cada vez las declaraciones reflejan un mayor escepticismo, ¿no? Yo creo que muchas de las propuestas que en el pasado Euskal Herria Bildu ha puesto encima de la mesa en un primer momento se desdeñaron porque parecían imposibles, y con el tiempo pues las han ido asumiendo, ¿no? El otro día hablábamos de la gratuidad del transporte para menores de 12 años.
en su momento nos dijeron que no, y claro, que queréis todo, que no se puede, que no hay dinero para todo, pues efectivamente con el tiempo ha llegado, ¿no? Hay que decir, por ejemplo, de Osakidetza, ¿no? Que hasta hace 4 días pues estaba en una crisis de crecimiento y había que cambiar nuestra cultura, ¿no? Y ahora, según el propio Lehendakari, pues está en una situación de deterioro continuo, ¿no? Pues bien, unos vamos marcando el terreno y aún desde la oposición creo que imponiendo nuevas mentalidades en la agenda, y otros pues van un poco a remolque, ¿no? Porque precisamente esa forma de hacer política en este país con menor tensión, con menor agresividad y con mayor predisposición al diálogo y el acuerdo, en buena medida pues es mérito de la fuerza de la oposición, de la principal fuerza de oposición, que en lugar de estar todo el día criticando todo y siendo destructivo y haciendo una política de acoso y derribo, pues trata de ser un poco más cuidadoso a la hora de hacer las críticas, trata evidentemente de que exista una alternativa, porque creemos que representamos esa alternativa, pero también trata de buscar puntos de encuentro y capacidades de grandes acuerdos, ¿no? Bueno, pues esta innovación política que hemos propuesto no ha cuajado, pero quizás en un futuro se pueda volver a recuperar. Todo el día devanándoos los sesos a ver qué proponéis nuevo, ¿no? Bueno, yo creo que es importante, ¿no? Porque el mundo cambia. Yo que tengo un hijo de 13 años, yo creo que a todo el mundo que tiene hijos le pasa que, hostia, que da un vértigo, ¿no? ¿Cómo van cambiando y cómo lo que para nosotros era algo establecido, pues va desapareciendo. Entonces, lo que no puede estar es un gobierno precisamente anclado en las inercias o pensando que las cosas no se van a transformar. Van a cambiar las profesiones, van a cambiar. Yo siempre hablo de la inteligencia artificial porque realmente impresiona y tengo gente en mi entorno que la usa mucho y realmente, eso da un poco de miedo para hacer exámenes. Para hacer exámenes. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Hablando de lo que es importante estar con la juventud, ¿no? Mi compañera es profesora de la universidad y ella usa ChatGPT, pero es que los alumnos lo usan también. Claro. Y los alumnos se agrupan para pagar a escote el de más calidad porque saben que a partir de ahí les van a venir para hacer los trabajos y para hacer la respuesta. Entonces el futuro va muy rápido y o nos ponemos a ese ritmo del futuro o el futuro nos adelanta y nos deja atrás, ¿no? Por eso cuando decías devanándonos los sesos no nos queda otro remedio que va en el sueldo el intentar ir por delante y no quedarse atrás. Oye, si no puedes aquí al asistente, le preguntarás cómo solucionarías. Claro, a mí no me preocupa que haga las preguntas, eso os preocupa a vosotros, me preocupa que también pueda hacer las respuestas y que algún día quizás no se note la diferencia. Entonces ese es el futuro que tenemos aquí encima de la mesa. Y en lo que a los presupuestos se refiere, hemos hablado un poquito del tema del paro, en lo que a los presupuestos, en lo que a Vizcaya ya concretamente se refiere, no sé, háblame de más ideas que se os hayan ocurrido sin recurrir a la inteligencia artificial. Bueno, estamos, igual tenemos que recurrir, pero de momento con la inteligencia natural estamos ya hemos elaborado una propuesta, lo que pasa que la transmitiremos en el ámbito adecuado, porque primero por cortesía y después pues que si no se la entregamos al gobierno siempre nos dicen, no, es que lo comunicáis a los medios y esto no tiene como objetivo llegar a un acuerdo sino hacer propaganda. Bueno, nosotros siempre somos los culpables. Nosotros tenemos una propuesta elaborada que se basa en aquellos contenidos que hemos puesto encima de la mesa en esa propuesta 4. Una vez que parece ser que no va adelante, eso tiene una traducción concreta a cada uno de los ámbitos institucionales y en Vizcaya tendrá su traducción, ¿no? Esa propuesta hablaba de transición ecosocial, hablaba de ámbitos para la emancipación de la juventud, a la que le damos mucha importancia, muy relacionado con el tema de la vivienda, y hablamos de avanzar hacia un sistema público comunitario de cuidados y también ponemos encima de la mesa, porque ahora sí toca y es inexcusable, la cuestión de la reforma de los impuestos, la reforma fiscal, ¿no? Eso traducido al territorio de Vizcaya, se le pondrán de alguna forma a esa música, se le pondrá letra y que ya está puesta, se transmitirá al gobierno como propuesta de negociación y lógicamente también se hará pública para que la ciudadanía la pueda conocer, pero digamos vamos respetando los tiempos y los contenidos más concretos los pondremos encima de la mesa en su momento. Qué rabia da enterarte de las cosas por la tele, ¿eh? O leyendo la prensa, ¿no? Sí, eso nos dicen, ¿no? Yo creo que, nosotros estamos obligados a adelantar cuáles son las líneas fundamentales, pero es cierto que, un gobierno, por cortesía, puede esperar que la propuesta se les haga primero a ellos en privado y que luego ya sea la comunicación pública y, no tenemos ningún problema con ese formato. De todas formas, en la reforma fiscal sí que miráis un poquito, no apuntéis hacia el modelo de los países del norte de Europa o así, ¿no? Sí, yo creo que ahí hemos encontrado una frase que resume muy bien lo que está encima de la mesa, el debate que hay sobre fiscalidad
fiscalidad, vamos a mirar a Ayuso y a Madrid o a Dinamarca. Ese es, nos tenemos que mirar en un espejo y tenemos que escoger ese espejo, porque hay gente, y esto que aquí pues provoca casi una sonrisa, ¿no? De Ayuso, que aquí nos parece pues casi como Trump, ¿no? Diciendo cómo pueden votar a una persona que se comporta de esa manera, ¿no? Pero le votan. Hay otra sociología política y otra realidad, pero que es una realidad muy ajena a la de nuestro país. Y en el tema fiscal, bueno, pues Ayuso lo tiene muy claro, que es el llamado dumping fiscal, es decir, yo no cobro impuestos, yo bajo los impuestos a todo el mundo. ¿Por qué? Porque yo soy la capital, yo tengo aquí la sede de todas las empresas, es muy fácil deslocalizarse y poner la sede en Madrid, y claro, cobrando menos a las empresas, pero atrayendo a muchas empresas, pues yo gano más y al final me pueden hasta salir las cuentas. ¿No? ¿Cuál es el problema? Que eso no genera riqueza, eso lo que hace es quitar la riqueza al entorno, y lo que se está configurando en el Estado español es un gran agujero negro en el cual, bueno, Madrid mantiene las cuentas más o menos, bueno, tiene sus problemas, ¿no? Pero mantiene las cuentas más o menos, pero es que alrededor de Madrid está quedando un erial, un auténtico desierto demográfico y económico. Y este país, Euskal Herria, no puede apostar por una política fiscal de bajos impuestos para las empresas. Tiene que exigir una parte de los beneficios, porque las empresas en dificultades no pagan impuestos, las empresas con pérdidas no pagan impuestos, las empresas pagan una parte de sus beneficios, una parte de sus beneficios menor que la que pagas tú y yo de nuestro sueldo, porque el IRPF te cobra un porcentaje mayor que el que te cobra el impuesto de sociedades, es decir, las empresas pagan menos porcentaje de sus beneficios que un particular, ¿no? Pero lo que tiene que hacer este país es exigir a las empresas y también ofrecer, entre otras cosas, con el dinero que se recauda, ¿ofrecer qué? Ofrecer buenas infraestructuras, ofrecer apoyo a la investigación y al desarrollo, ofrecer personal muy cualificado, bien formado, con un sistema público tanto de formación profesional como universitario de vanguardia. Es decir, esto es un quid pro quo, no se trata de pensar, como dicen algunos, que las empresas son una vaca a ordeñar. Las empresas tienen una responsabilidad, las empresas tienen que pagar impuestos, pero las empresas también pueden verse beneficiados de unos gobiernos que tengan capacidad de inversión y tengan capacidad de ofertar a esas empresas aquello que necesitan, ¿no? Ese es nuestro modelo para ofertar un entorno y un ecosistema industrial avanzado para que se puedan generar empleos de calidad y en torno a ello desarrollar servicios tanto privados como públicos, también de calidad. Eso exige un cambio en la fiscalidad. Necesitamos más recursos, tanto para esa promoción económica que mencionaba, como para unos servicios que son cada vez crecientes en cuanto a su nivel de exigencia y que necesitan tener una calidad óptima, ¿no? Hablábamos de Osakidetza, pero también hablamos de cosas directamente del ámbito de la Diputación, como pueden ser servicios sociales, servicios a los mayores, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros entendemos que cualquier reforma fiscal debe partir de la premisa de que es necesario ampliar la base recaudatoria y hacerlo partiendo de que aporten más quien mayor capacidad económica tiene. Es decir, cuando dicen que queremos subir los impuestos a todo el mundo, no es cierto. Queremos subir los impuestos de forma selectiva y hacerlo en los estratos más altos de la población o económicamente más altos, sin dañar ni mucho menos la capacidad de este país de tener capacidad de generar una economía avanzada. Ahora que estás diciendo esto, me está acordando de Repsol, claro. Claro, porque ahí está el debate, ¿no? O sea, Repsol tiene unos beneficios multimillonarios, Iberdrola tiene unos beneficios multimillonarios y amagan a primeras de cambio con no hacer inversiones o irse de aquí, ¿no? Y hay algunos que les avalan y dicen es verdad, y de hecho, es evidente que tanto Junts en Cataluña como el PNV aquí no son partidarios de que la banca, las empresas petroleras o las empresas energéticas paguen más, y entendemos que tienen un negocio que produce unos beneficios absolutamente multimillonarios y que una parte sustancial de esos beneficios tiene que revertir la sociedad. Y eso no significa además ni que se vayan a expropiar las empresas, que por cierto son empresas con origen en monopolios públicos que se privatizaron de aquella manera para que algunos hicieran negocio y que ahora no quieren compartir, ¿no? Y en lugar de afear la conducta de aquellos que plantean ese egoísmo fiscal, esa fiscalidad para ricos, pues hay partidos como el PNV y Junts, decía, que les están avalando y que probablemente vayan a bloquear la posibilidad de que muchos decenas o cientos de millones de esos beneficios pasen a ser gestionados por lo público y se conviertan en beneficios para el conjunto de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que eso es profundamente injusto y va en la dirección contraria. Y además, cuando hablamos antes una y otra vez de los cambios que se están dando a nivel global, una de las cosas que más nos preocupa es el enfado generalizado que se está viviendo en las sociedades occidentales, ¿no? Hay una especie de sensación de frustración permanente, de que no se ha cumplido el contrato social, de que la gente ha hecho lo que tenía que hacer, ha estudiado, se ha formado, está trabajando duramente y ahora tiene problemas a primeras de cambio para acceder a una vivienda o para tener unos servicios de calidad que en vez de mejorar se están deteriorando, ¿no? Y ese cabreo que tiene la ciudadanía se convierte en
en desafección política o se convierte también en apuesta por sistemas políticos antidemocráticos, como estamos viendo con el auge de la extrema derecha, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos con todo esto, hay que ser responsables con las demandas de la ciudadanía, hay que ser ejemplares en el ámbito de la política y también hay que responder a cuestiones como la vivienda, los servicios, la promoción económica de una forma efectiva y ejemplar. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de que se rompa el contrato social y que aparezcan realidades políticas que realmente no son deseables, ¿no? Y esa cultura del esfuerzo que a veces no se ve reconocida, alguien estudia, saca una carrera, nos lleva también a hablar un poquito del tema de cómo llega determinada gente a ser director de una sociedad foral, ¿no? Sí. Quizá la Viene cultura bien traído, sí. ¿Qué es lo que proponéis desde Euskal Herria Bildu para solucionar este tema de que a veces no está claro cómo llega alguien a esos puestos? Sí, yo creo que, a ver, con respecto a la crisis de legitimidad y de imagen que está padeciendo la clase política y el sistema político democrático en general, hay que ser cuidadosos. No se puede ni hacer el ventilador ni la descalificación generalizada, pero tampoco se pueden pasar por alto comportamientos abiertamente erróneos o ámbitos en los que se pueda mejorar, ¿no? Hay que ser exigente. Y bueno, el tema de las sociedades forales ha estado encima de la mesa en el debate público en los últimos tiempos. Las sociedades forales son una parte de la administración de la Diputación que tiene una organización y una estructura jurídica distinta, no son funcionarios las personas que trabajan allí, sino que son personas que tienen otro tipo de relación laboral. Son creo que 16 sociedades, fundaciones y entes de diversa índole que responden a la necesidad de dar servicios muy especializados, como por ejemplo el mantenimiento de infraestructuras o la gestión del Palacio Euskalduna, la gestión del reciclaje con empresas como Garbiker, gestión informática, en fin, una serie de servicios especializados que en vez de prestarse desde el tronco, digamos, de la administración, se prestan desde empresas que pertenecen a la administración pero que tienen otra figura jurídica. Y los responsables de estas empresas se nombran discrecionalmente, a dedo, como se suele decir, porque siempre se ha hecho así, porque es legal hacerlo así, se considera que es una especie de altos cargos. Nosotros hemos visto, sobre todo al hilo de determinados nombramientos que han generado cierto revuelo, creo que con razón, por ejemplo, la designación del director del Palacio Euskalduna, una persona con una larga trayectoria política, pero con ningún bagaje en el ámbito específico de la gestión de un espacio como ese, o determinados alcaldes que van rotando, después de pasar la alcaldía van a una empresa foral, luego pasan a otra, y parece ser que en algunos momentos se conciben estas empresas más como un pago a los servicios prestados o como un retiro dorado que como un instrumento que, bueno, está destinado a dar los mejores servicios posibles a la ciudadanía. Hemos propuesto recientemente que los directores que hasta ahora se han venido nombrando de forma discrecional pasen a ser nombrados a través de un concurso público que determine que la persona con más mérito y capacidad sea la que obtenga ese puesto, ¿no? Cosa que nos parece bastante lógica, es nuevo también, es otra innovación, pero bueno, creo que hemos detectado un ámbito de mejora y hemos hecho una propuesta para optimizar o para aprovechar ese ámbito de mejora, ¿no? Se nos ha dicho que no por parte del PNV y parte del Partido Socialista y entendemos que también aquí se están quedando anticuados porque lo que está pasando en esas empresas forales a la gente no le está gustando y eso es lo que genera desafección, ¿no? Qué mejor oportunidad, por ejemplo, de ser ejemplares que decir, en lugar de ser empresas para colocar a la gente del partido, como se ha venido haciendo, también lo hizo Bildu cuando estaba en Guipúzcoa, no gente del partido, pero gente que directamente se nombraba a dedo, pues vamos a darle a la ciudadanía la certeza de que vamos mejorando y que entendemos el cabreo que hay con lo político y entendemos el nivel de exigencia que cada vez es mayor y bueno, vamos a cambiar esto. No se ha querido hacer así, como decía, creo que algunos vamos un poco por delante promoviendo nuevas ideas y otros se quedan un poco anclados en lo que se ha hecho siempre, que se está quedando a veces obsoleto, ¿no? Ese no fue precisamente el pasado miércoles, ¿no? En el pleno que hubo en las Juntas Generales. El pleno que hubo en las Juntas Generales y la verdad es que los argumentos para rechazar nuestra propuesta fueron bastante inconsistentes, diría yo, y se nos remitieron poco menos que a que siempre se ha hecho así y que, bueno, que es legal, ¿no? Pues evidentemente que es legal. Si no fuera legal hubiéramos presentado un recurso. Estamos presentando una propuesta política para cambiar algo que creemos que se puede mejorar, porque además llueve sobre mojado. Estamos hablando de las direcciones, pero en las empresas forales trabaja prácticamente un tercio de las personas que trabajan para la administración foral, pero si tú quieres entrar a un puesto de la administración central de la Diputación, tienes que pasar por una oposición. En estas empresas hay otro proceso selectivo, a nuestro entender, bastante más opaco, a través de empresas privadas de selección de personal, que también, y esto ya es grave porque esto no debería ser así, dan pie a la discrecionalidad. Y estamos hablando de que un tercio de los trabajadores y trabajadoras han entrado a través de procesos opacos. No significa eso que ni mucho menos que todos hayan tenido enchufe o que, pero sí es cierto que da pie a pensar y hay más de uno y dos casos
que bueno, nos lleva a pensar que este procedimiento no es el mejor. También lo propusimos en su momento, una cosa muy sencilla, que para entrar en estas empresas se nos dice que convocar oposiciones es técnicamente complicado, y es verdad, pues es un procedimiento administrativo complejo, convocar una oposición, y puede resultar hasta caro. Pero lo que proponíamos es que cuando la Diputación hace oposiciones y se generan unas bolsas de trabajo, cuando una empresa foral tiene que contratar a alguien, que llame a alguien de esa bolsa de trabajo, así de sencillo. No tienes que hacer ningún proceso, pero ya tienes las garantías de que las personas más cualificadas o que han obtenido mejor calificación en ese proceso son las que van a tener ese empleo. Yo creo que es otra mejora que también se podría haber implementado y que también se rechazó hacer por parte del Gobierno. Hay un proyecto, Iker, del que llevamos hablando, escuchando de asuntos polémicos. Parece que primero que se va a hacer, luego que no se va a hacer, luego que no sabe lo que se va a hacer. También piensas que tampoco se ha contado un poquito, ¿no?, con los propios habitantes de esa zona, ¿no?, escucharles, saber qué es lo que quieren, lo que no quieren. ¿Cómo está la cosa ahora, Iker? Sí, pues yo creo que, mira, este proyecto yo creo que ejemplifica muy bien lo que decíamos antes, de que este Gobierno actúa en base a la inercia, y que además proyectos que ya eran antiguos ahora se han quedado como radicalmente obsoletos. Esto es como, no sé si sois futboleras, pero en el partido del Barça-Madrid se jugó mucho al fuera de juego, ¿no? Cuando se adelanta la defensa es que te quedas en fuera de juego. Y este proyecto, que yo creo que nunca ha tenido mucho sentido, con lo que está pasando en los últimos tiempos todavía tiene menos sentido, y me voy a explicar, ¿no? Por un lado decías la cuestión de la participación, ¿no? Es un proyecto que va a cambiar de raíz la morfología y la sociología del territorio. Por cierto, vengo de Guernica ahora, que ha sido el último lunes, y hemos aprovechado a hacer una visita, porque no solo es una fiesta, sino que también es una celebración del trabajo en el sector primario, que es un sector muy sufrido y que necesita todo el apoyo posible. Entonces hemos estado allí haciendo esa visita y apostando por ese sector primario de Vizcaya, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede suponer un proyecto de estas características? Un flujo de visitantes muy importante, una basculación de toda la economía del territorio hacia los servicios, hacia la hostelería, hacia la turistificación, cuando tenemos un territorio que ya de por sí, estamos, para la gente igual que todavía no se ubique, estamos hablando de Guernica, pero estamos hablando de Bermeo, estamos hablando de Mundaka, estamos hablando de toda la zona de Urdaibai, estamos hablando de Lanchove, sitios que ya de por sí tienen una carga turística muy importante, ¿no? Entonces, pretender hacer pivotar el futuro de la reactivación económica de ese territorio sobre un proyecto que es básicamente atracción de turismo y de visitantes, tenemos casos como el de Gaztelugatx, ¿no?, donde se puede morir de éxito. Si al final llega tanta gente a visitar un sitio, puede desnaturalizar el entorno y generar problemas como terciarización de la economía, encarecimiento de la vivienda, que ya de por sí ya se está convirtiendo en algo cada vez más inaccesible en esa zona. Entonces aquí está faltando de todo, está faltando el diálogo con la comunidad, que es la que tiene que recibir el proyecto y a la cual se le está dando ya un plato completamente cocinado, lo tomas, no es lo tomas o dejas, lo tomas o lo tomas, en este caso. Estamos hablando de un proyecto que desde un punto de vista económico incide en la turistificación, y decía que se ha quedado cada vez más obsoleto, porque si ha habido una serpiente de verano, que todos los años hay algún tema en el candelero, yo creo que este año ha sido precisamente las protestas contra la turistificación, porque defendiendo el turismo, tanto como actividad económica como actividad de ocio, que nos parece importante, todo tiene sus límites y todo tiene sus momentos a partir de los cuales se puede convertir en un problema, ¿no? Y este año hemos visto como muchas zonas turísticas han dicho, bueno, turismo sí, pero hasta cierto punto, porque es que si no, no se puede andar por la calle, se pierde la tradición, se pierde la autenticidad, se pierde el acceso a la vivienda y un largo etcétera. Entonces, el turismo, como todas las actividades, puede tener una dimensión razonable y positiva, y puede tener una dimensión a partir de la cual se convierta en un problema, ¿no? Pues bien, esta reflexión que hace unos años llevaba a que nos calificaran de turismófobos a los que la hacíamos, y decía, que no vais de vacaciones, claro que nos vamos de vacaciones, pero hay que ser cuidadosos, además que la culpa de los excesos del turismo no la suele tener el que se va de vacaciones, sino el que hace la planificación de la política turística, porque parece que le pedimos a la gente que se haga un curso de geopolítica antes de elegir las vacaciones. Son los políticos los que tienen que vivir, efectivamente, bastante complicada ya la vida, como para encima tener que ver si un sitio está sobreexplotado o no. A veces puede ser intuitivo, pero oye, es el gobierno que planifica las plazas hoteleras que hay, si se va a construir más vivienda o se va a construir más hoteles, o si se va a destinar a pisos turísticos. Eso lo tiene que hacer el gobierno, y si lo hace bien, pues el turismo será sano para quien recibe el turismo y para quien lo practica. Pero si se hace barra libre y se destrozan los espacios naturales y se da barra libre a una turistificación salvaje, pues efectivamente ahí es donde surge el problema, ¿no? Y en Urdaibai, además, podríamos incluso añadir una última cuestión que Europa está planteando, por ejemplo,
renaturalizar espacios naturales, y aquí se está haciendo todo lo contrario, ¿no? Europa ya ha marcado, además una directiva muy reciente o un reglamento muy reciente de este mismo año, la renaturalización del 20% de los espacios que estén artificializados. Aquí tenemos en Murueta, que es donde se quiere poner uno de los centros de Guggenheim, un astillero que va a cesar su actividad, y lo lógico y lo consonante con la nueva filosofía de recuperación de espacios naturales sería volver a ese espacio a su estado natural, que además es el auténtico corazón de esa maravilla que es la reserva de la biosfera de Urdaibai, ¿no? Por tanto, entendemos que aquí ya casi estamos ante una huida hacia adelante. El señor Endeco Andueza ha dicho que él no sabe exactamente de qué va este proyecto, cuando lo ha firmado su partido, se ha comprometido tanto en el programa de gobierno de Vizcaya como en el de la Comunidad Autónoma Vasca a apoyar ese proyecto. Yo creo que es una forma de lavarse las manos, porque el Partido Socialista estaba en contra, Euskal Herria Bildu está en contra, y al final yo no sé si en el PNV están todos a favor o todos en contra, porque hasta ahora parece que ha habido dudas, pero en definitiva lo que planteamos es una reflexión sobre la viabilidad de este proyecto, una reflexión que debe hacerse con las personas más afectadas, que son los habitantes de la zona de Busturialdea-Urdaibai, y efectivamente esa comarca necesita un plan de reactivación, como muchas veces lo hemos propuesto para la margen izquierda, pues necesita un plan que primero no tenga ya escrito cuál va a ser su proyecto estrella, y segundo mire hacia otra dirección que no sea la de convertir todavía esa zona en una zona más turística y una zona con un mayor flujo de visitas que, bueno, pues tanto económica como socialmente le vaya a causar más perjuicio que beneficio, ¿no? A la margen izquierda precisamente te traemos. Además me acuerdo cuando estabas hablando de Urdaibai, fíjate, me acuerdo de la playa de la Arena, que el otro día estuve, y oye, fíjate que yo era una clásica y a mí me gustaban las casetas de los socorristas, pero desde que las han derribado, sí que es cierto que, fíjate, que las han derribado hace escasamente poco, y ya se ve que está ganando la naturaleza, está ganando terreno, ¿eh? Si os pasáis por allí, es alucinante cómo vuelve a salir la duna. Margen izquierda, que estamos hablando mucho de Vizcaya, pero sobre todo se nos ve en Tele7 en margen izquierda y zona minera, propuestas concretas de Euskal Herria Bildu. Aparte del tema de reindustrialización que hemos hablado al principio de esta conversación, el tema de lo importante es ofrecer donde se puedan asentar empresas del sector industrial, ¿no? ¿Qué más propuestas tenéis desde EH Bildu? Bueno, antes tengo que decir que a mí también me gustaban las casetas, pero está muy bien el entorno, y efectivamente es lo que decíamos antes, ¿no? Bueno, por lo menos las casetas estaban construidas de forma integrada en la zona, que está muy cerca de la costa, y eso está fuera de ordenación, ¿no? Pero ahí se ve, ¿no? Lo quitas, lo renaturalizas, y las dunas cada vez llegan más atrás, porque aquello antes de que se construya Petronor y que se artificializara, pues era también una zona absolutamente, un espacio natural absolutamente de gran calidad, ¿no? Y volviendo a lo concreto, ¿no? Pues evidentemente desde la margen izquierda nosotros llevamos tiempo proponiendo ese plan estratégico que iba más allá de lo que las instituciones nos están planteando, que es un plan estratégico que se limita a 6 proyectos tractores, que de hecho muchos de ellos ya están en marcha y que realmente no tienen esa capacidad real de tracción, porque vemos que la margen izquierda pues seguimos un poco en donde estábamos, ¿no? Creemos que había que haber apostado con mucha mayor ambición por el desarrollo, con mucha mayor inversión económica y con mucha más capacidad de tracción que la que ha hecho este plan, que más o menos, bueno, pues mal no viene, pero desde luego casi tiene más como función decir que se hace que hacer realmente algo que vaya a transformar este territorio, ¿no? Como decías, que siempre hablamos mucho de la parte económica e industrial, pues efectivamente ese es el eje, pero hay más espacios donde hay que avanzar, ¿no? Nosotros cuando hicimos el proceso Ezkerraldea-Gara, en el que hicimos, ante la insuficiencia del plan estratégico institucional, hicimos un proceso de diálogo con la sociedad y con tanto organizada como sociedad civil de la margen izquierda para recoger propuestas y planteamientos, y bueno, hicimos un esquema que se basaba en tres espacios, ¿no? Economía, personas y territorio. De la economía, como dices, solemos hablar bastante. El espacio de la margen izquierda es un espacio muy degradado, es un espacio que también está relacionado con la economía, porque aquí la matriz de todo nuestro territorio es la forma en que se hizo el desarrollo industrial. Tenemos una gran concentración demográfica, una gran densidad demográfica, tenemos un parque de vivienda muy envejecido, tenemos mucha vivienda de poca calidad, en el sentido de no tener equipamientos, en muchas ni siquiera se pueden poner ascensores, es decir, ahí hay un espacio muy importante para la mejora y la renovación del parque de vivienda, y estamos esperando pues a ver cuándo salen ayudas, cuándo no, para la renovación energética, siempre al tran, sin que haya precisamente una hoja de ruta definida. Por ejemplo, decir, pues vamos a hacer al año la renovación de X miles de viviendas, vamos a aportar económicamente para ello, también generaría empleo, vamos a aportar por redes también de transporte internas de la margen izquierda
más basadas en la sostenibilidad, como pues recorridos a pie, recorridos en bicicleta, refuerzo del transporte público, refuerzo de los metros en las horas punta. Es decir, hay economía, hay que gestionar el territorio y hay que apostar por las personas también en el sentido de mejorar las políticas sociales, porque aquí realmente casi dices por dónde empezar, ¿no? Pueden mejorar los servicios de salud, mejorar los servicios de atención a las personas mayores, mejorar en el conjunto de los servicios públicos, porque tenemos un territorio con más altas tasas de paro que la media, con ciertos problemas de exclusión social, con una tasa de envejecimiento muy importante y efectivamente, bueno, digamos, puedes empezar prácticamente por donde quieras porque tienes todo el libro de las oportunidades abierto, porque las oportunidades son las necesidades que existen, necesidades sin satisfacer de forma adecuada, ¿no? Por tanto, Ezkerraldea para nosotros es un espacio importante de trabajo. Además, en los últimos tiempos, Euskal Herria Bildu está teniendo un crecimiento importante en esta zona, estamos bastante satisfechos con la respuesta ciudadana a nuestra oferta política, porque creo que ahí hay una retroalimentación, es decir, la ciudadanía responde a la oferta porque la oferta se basa en las necesidades de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que este es un espacio, como decía, donde hay múltiples necesidades y donde se necesita de forma particularmente acusada unas instituciones públicas que sean protectoras, que creen espacios de seguridad para la ciudadanía a través de unos servicios garantizados y que además, bueno, tengan esa capacidad de liderazgo y de transformación que necesitamos en todo el país y aquí de una forma muy particular, ¿no? Por tanto, somos optimistas de cara a nuestro futuro en esta zona, pero todo lo que obtengamos, todo el capital político que consigamos incrementar será capital que se reinvierta en la defensa de ese futuro de Ezkerraldea, ¿no? En Ezkerraldea, más concreto aquí, en Lutxana, sí. Iker, tenemos que estar aquí al ladito, Oxinorte. Sí. Llevan los vecinos de Lutxana como 2 meses más o menos, calculo yo, soportando ese pitido constante. Han hablado más de una vez con la empresa, se les ha ido prometiendo, entre comillas, ¿no?, que iban a solucionar el tema una semana, a la semana siguiente, a la siguiente, el pitido continúa. Sí. ¿Qué se puede hacer? Sí, la verdad es que es un tema que es un poco desesperante, ¿no? Hay formas de contaminación que no son las clásicas y que parece que generan una mayor tolerancia por parte de las instituciones, ¿no? Porque también hace poco en Alonsotegui han tenido quejas importantes con los olores y yo cada vez que paso por Zorroza tienes que subir la ventanilla porque también yo creo que viene de... Aparte, en Zorroza están entre Sader y Artigas, están cogidos entre 2 fuegos o entre 2 olores bastante desagradables, ¿no? Y yo lo del pitido entiendo perfectamente que es algo absolutamente enervante y que realmente pues no es una nube tóxica que realmente genere alarmas, pero para las personas que lo padecen puede llevar a descentrar y a tener problemas de salud importantes, de sueño y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que creo que se podría haber exigido una mayor celeridad, o se puede seguir exigiendo una mayor celeridad a las instituciones a la hora de poner en marcha respuestas de emergencia, ¿no? Porque para mí esto es una emergencia de salud y es verdad que quizás nadie vaya a fallecer por el impacto del pitido, pero realmente está generando unas molestias y un deterioro de la salud y de la calidad de vida importante, ¿no? Yo creo que aquí todas las instituciones en juego se les debe exigir una respuesta más contundente y más inmediata que no, que tenga en cuenta la urgencia de la necesidad de solucionar este problema, ¿no? Empezando por el ayuntamiento, que es la institución más cercana, que a veces tiene unas competencias limitadas y quizás no pueda tomar todas las decisiones, pero de alguna forma un ayuntamiento siempre se convierte en la primera instancia a la que la ciudadanía recurre para que a su vez gestione ante el resto de las instituciones, ¿no? Y en ese sentido creo que el ayuntamiento podría haber tenido una mayor capacidad de presión, tanto ante la empresa como ante otras instituciones, para que este problema estuviera ya resuelto, ¿no? Y desde Euskal Herria Bildu, tanto en el ayuntamiento como en el Parlamento Vasco, ya estamos articulando una serie de medidas, estamos en diálogo permanente también con los ciudadanos y ciudadanas afectadas y si no se soluciona a corto plazo trasladaremos también al Parlamento Vasco la petición de que se actúe por parte del Departamento de Industria para poner fin a una realidad que no se debería estar produciendo. Pero estaba yo ahora con una duda, porque claro, los vecinos cuando recibieron una contestación precisamente del Gobierno vasco era como que el Gobierno vasco no era competente, ¿no?, sino que el competente en esta materia era el Ayuntamiento. Bueno, hay una licencia de actividad que se da por parte del Ayuntamiento y también hay una supervisión de las actividades industriales que se da por parte del Gobierno vasco. En este caso no tienen excusas de que no se hablen porque son del mismo color los 2 departamentos y deberían estar obligados, incluso siendo de diferente color, pero en este caso no sé qué excusa se puede dar para la falta de comunicación y la falta de una respuesta conjunta, porque a las personas que están afectadas es que le da igual de quién es la competencia. Esto, como suele decirse, esto yo lo que quiero es que me lo arreglen. Me da igual el Ayuntamiento, el Gobierno vasco o el
Parlamento Europeo. Entonces, como decía anteriormente, muchas veces el ayuntamiento es la primera ventanilla a la que acude el vecindario y es una institución que precisamente por su cercanía tiene que tener la capacidad de interlocución con el resto y dar una información clara y unos datos concretos a la ciudadanía que le puedan tranquilizar, ¿no? Y en este caso yo creo que la única tranquilidad que se les puede dar es la resolución que ponga fin a este problema. Viene parando la actividad, viene dando un plazo concreto a la empresa para que subsane el problema, porque hay un problema técnico que es incompatible con que la actividad se mantenga, porque es insostenible para el vecindario. Antes de que te vayas, tengo unas fotos que mostrarte. Vamos a ver esas fotos, que tenemos preparadas. Esto es el techo de admisión del hall del Hospital de Cruces, ya que estábamos por aquí, la semana pasada, un día después de que se inaugurara el nuevo hall, la nueva zona de entrada del Hospital de Cruces, en la que se ha invertido 1,5 millones de euros. ¿Qué te parece? Pues sí, la verdad es que es una pena, ¿no? Yo tengo que decir que a pesar de que se dice que los políticos hablamos y entendemos de todo, yo de albañilería y de obras, pues la verdad es que entiendo lo justo, pero así a ojo de buen cubero me parece una chapuza, ¿no? La empresa que haya hecho esa obra creo que tendrá que responder lógicamente. Antes también decía que no se puede criticar por todo, pues hombre, esto no es supongo que quien haya hecho la concesión de la obra la ha hecho reglamentariamente, ha dedicado el presupuesto adecuado y le ha llegado alguien que ha hecho esa chapuza que estará, supongo que jurídicamente obligado a subsanarla, ¿no? También nos podía poner un poco fácil ahora decir que Osakidetza está como está y que se cae a cachos, pero bueno, yo creo que es una cosa ya más seria. Parece ser que hasta el gobierno vasco se ha enterado de que Osakidetza no estaba bien y ha articulado esa mesa y ese proceso de diálogo para intentar arrimar el hombro entre todos para ponerlo adelante y efectivamente nosotros no queremos que haya problemas para criticar al gobierno. Nosotros si detectamos un problema criticamos con la intención de que se subsane, ¿no? Y en este caso, bueno, digamos casi una anécdota, aunque podía haber pasado algo, que no pasó nada. Exactamente, una anécdota que podía haber pasado algo, que espero que se arregle en la mayor brevedad posible, pero lo gordo que está pasando en Osakidetza no es eso, sino es la situación de la atención primaria, la situación de los especialistas, las listas de espera, y ahí se nos ha invitado a participar de forma muy razonable en ese diagnóstico compartido, y ahí estamos, tanto en el diagnóstico como en las soluciones, porque lo que fue la joya de la corona de las instituciones públicas de este país está, no voy a decir en ese estado, pero sí en un estado de deterioro que la ciudadanía lo percibe, y eso sí que ya es bastante serio, ¿no? Por tanto, a ver si somos capaces entre todos y todas de, primero, acertar en el diagnóstico y, sobre todo, acertar con las soluciones y poner en marcha esos mecanismos de corrección que Osakidetza necesita urgentemente para poder volver a dar una atención sanitaria de calidad a la gente de este país. Te veo, por tanto, prudente, no vas a ser metafórico con esas imágenes. Bueno, lo he sido un poco así, la he dejado caer, pero... Bueno, no, veo que tampoco te quieres meter con el pacto sanitario. No, porque es que nosotros llevamos años diciéndolo y hemos tenido que aguantar ahí carros y carretas diciendo que estábamos en una campaña de desprestigio de Osakidetza. Nosotros no estábamos en ninguna campaña de desprestigio de Osakidetza, estábamos constatando que la calidad del servicio a ojos vistas se estaba deteriorando y efectivamente nuestra labor política pasa por denunciar ese tipo de cosas. Tanto es así, tanta razón teníamos, entre comillas, por lo menos en la parte de la denuncia, que el propio nuevo gobierno ha hecho una enmienda a la totalidad al discurso y veremos si también a la práctica del gobierno anterior, y de hecho efectivamente, palabras literales del señor Lehendakari, hay un deterioro continuo de Osakidetza y vamos a, entre todos y todas, intentar revertirlo. Y efectivamente, si se nos llama a colaborar cuando hemos denunciado la situación y además hemos pedido que las cosas se hagan así, entre todos, gobierno, oposición, agentes sociales, asociaciones de pacientes, entre todos y todas, por lo menos el diagnóstico y luego a ver si sacamos políticas adecuadas que pasan por inversión, que pasan por la reestructuración de las políticas de personal que hay en Osakidetza, pasan por dedicar los recursos adecuados y un largo etcétera de cambios que es necesario implementar, ¿no? Una estructura en Osakidetza que también ha padecido muchos vicios y que no ha estado todo lo bien organizada ni organizada en función tanto de las demandas y necesidades del sistema de salud como de otros intereses que creo que han repercutido en esa pérdida de calidad, ¿no? Iker, te despedimos, eskerrik asko por estar con nosotros.